comenzar por contarles cómo surgió mi interés por medir los efectos de la corrupción. Hace poco más de 2 años que, platicando con unos amigos, terminé, como sucede frecuentemente en ese tipo de conversaciones, dando mis opiniones sobre cómo resolver los problemas del país. Y entonces uno de mis amigos dijo: ya que sabes tanto y siempre estás dando opiniones, ¿por qué no dejas de criticar y haces algo? Porque hablar es fácil, después de todo. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza y quizá por eso decidí dejar de ser un simple espectador, y desde entonces dedico mis esfuerzos para beneficio del país en el que nací, poniendo mi grano de arena para que tengamos un mejor país. Fue así como desde hace poco más de 2 años inicié la tarea de dialogar con personas de diferentes profesiones y actividades para encontrar los puntos en que coincidimos los guatemaltecos, que son muchos más de los que nos imaginamos. Y así, sabiendo que es posible lograr acuerdos en muchas áreas, me dediqué a identificar los obstáculos que impiden que Guatemala crezca y se desarrolle como queremos. Como parte de este esfuerzo, tuve la oportunidad de hablar con gente de todos los sectores, incluyendo expertos nacionales e internacionales. Y me gusta hacer la analogía de que Guatemala es como un árbol en el que todos vivimos, pero que lamentablemente ese árbol a veces da malos frutos, frutos de pobreza, desnutrición, violencia, delincuencia, al punto de que casi no podemos vivir en él, porque este árbol está contaminado de un mal que se llama corrupción. En mi opinión, la única forma que Guatemala puede salir adelante como queremos y merecemos los guatemaltecos es que se combata a fondo la corrupción. La corrupción nos impide crear oportunidades para todos, nos impide crecer. La corrupción nos impide combatir el hambre, combatir la desnutrición, la falta de educación, el desempleo, la inseguridad y la impunidad. Yo soy un hombre de negocios y permítanme decirles, la corrupción es un pésimo negocio. Es un negocio muy malo porque todos perdemos. Hasta quienes creen que logrando alguna ventaja en una acción corrupta terminan siendo víctimas al final, pues la corrupción arrasa con todo. Si queremos que Guatemala progrese, debemos empezar por combatir y eliminar la corrupción. Es por eso que acepté con entusiasmo la invitación para encabezar este esfuerzo de la plataforma cívica Cero Corrupción. La asistencia de ustedes esta noche acá demuestra que existe realmente ese interés de dialogar sobre el tema. Creo que para comenzar debemos de estar claros que muchas de las promesas políticas que escucharemos en la próxima campaña electoral serán promesas sin sustento. Habrá algunos candidatos que ofrecerán acabar con la violencia y la delincuencia, pero sin propuestas concretas y serias para acabar antes con la corrupción, y todos ya sabemos que eso no funciona. Otros ofrecerán grandes ayudas a los necesitados de nuestra nación, pero es poco lo que pueden hacer si antes no acaban con la corrupción en la recaudación de impuestos, en el contrabando, en la aplicación de las leyes. No se puede crear empleos ni hacer cambios importantes en un país sin terminar antes con la corrupción en la concesión de servicios públicos y del Estado, en las comisiones de la obra pública y en el desvío de todos los recursos del presupuesto de gastos de la nación. En resumen, no se puede transformar a Guatemala si no combatimos primero la corrupción. Todos ya sabemos que la corrupción ha existido desde tiempos inmemoriales. Algunos dicen que en Latinoamérica empezó desde la época de la colonia, pero creo que está ya claro que en Guatemala realmente se empezó a notar de veras después de la apertura democrática del año 86.
Porque fue entonces cuando los grupos de poder optaron por comprar los favores de los gobernantes, apoyando financieramente sus costosísimas campañas políticas. A cambio de ese apoyo, los gobernantes electos para el gobierno central, las municipalidades, el Congreso, magistrados, etc., han favorecido negocios de Estado a los financistas de sus millonarias campañas políticas. Dentro de este esquema de corrupción, sectores interesados que operan dentro y fuera de la ley utilizan sus recursos económicos y el tráfico de influencias para favorecer el nombramiento de funcionarios para que protejan sus intereses y de esa manera se llega a contaminar toda la estructura del Estado. Esto es lo que nos ha llevado a la situación de ingobernabilidad y de impunidad que vivimos. Pero hasta ahora solo les he dicho cosas que ya sabemos todos. Tanto es así que los guatemaltecos frustrados nos dedicamos a hacer chistes de ello. Pero esto no es motivo de risa. Llegó el momento de ver este problema que tanto nos aqueja con mayor seriedad, objetivamente, desde una perspectiva diferente. Y para lograrlo, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Sabemos de verdad cuánto nos cuesta la corrupción? ¿Tenemos idea del costo de la corrupción? Para determinar cuánto estamos pagando los guatemaltecos por la corrupción del Estado, hemos recurrido a cifras oficiales de entidades reconocidas y debo aclarar que estos datos que expondré serán respaldados por entidades serias, nacionales e internacionales, y así lo consignaré cada vez que las utilice. Empecemos viendo datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, que relaciona para medir la corrupción respecto al Producto Interno Bruto, PIB. En el caso de Guatemala, se considera que la corrupción representa alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Según el CIEN, el 10% del Producto Interno Bruto, que son 350,000 millones de quetzales. Ese es el costo de la corrupción. 35,000 millones al año representan 95 millones diarios. De acuerdo a estas cifras, estamos desperdiciando 95 millones cada día en Guatemala debido a la corrupción. Por su parte, Acción Ciudadana estima que el costo de la corrupción del gobierno es equivalente a 1/3 del presupuesto nacional. Si el presupuesto del 2010 es de 50,000 millones de quetzales, en este cálculo, la corrupción nos estaría costando 16,500 millones de quetzales en el año, que representan 45 millones diarios.